eh, la ejecución y finalmente concreción de mi primera novela. Mi primera novela se llama Días de Juerga. Es un proceso, digamos, para mí muy largo, que tiene dos etapas. Una, la etapa directamente ligada con Días de Juerga, que es un proceso de creación y trabajo literario, incluyendo el de edición final, de aproximadamente 2 años. Y uno previo, que es el que realmente es del que quiero hablar, porque es el motivador, el que hace que uno finalmente comience a trabajar en la novela. Cuando uno ya comienza a trabajar en una novela, creo que ha dado un paso importante, porque antes de esto viene un proceso creativo. En mi caso específico, mi motivación inicial fue el solo hecho de querer escribir una novela. Un día agarré y dije, quiero escribir una novela. Lo siguiente fue buscar un tema, tratar de armar una historia, buscar personajes y comenzar a trabajar en esa novela. En mi caso específico, eso me funcionó a medias, porque como todo fue basado en solo el hecho de querer escribir una novela y todo lo demás vino solo para lograr ese objetivo, claudiqué en el camino. No encontré realmente un fondo de la historia. Era una historia casi en su mayor parte inventada. Eh, Insisto, creo que todos los elementos ligados directamente a la novela fueron un poco traídos con el único objetivo de tener una novela, un grupo de hojas escritas con cierta coherencia y decir, este es mi trabajo. Y obviamente no funcionó, ¿no? Y para mí específicamente no funcionó, no me gustó, no me llenó. Escribí unas 50 páginas aproximadamente y en un momento dije yo no sigo más. Esto para mí no tiene sentido. Jamás me imaginé que podía ser tan complejo escribir una novela. Yo había escrito cuentos, había escrito poesía y pensaba que, bueno, teniendo un poco de perseverancia, podía finalmente lograr el deseo que en ese momento tuve de hacer una novela, ¿no? Esto pasa aproximadamente en el 2001, 2002. Y abandoné el proyecto, me dediqué a otras cosas y mantuve esto como una suerte pues de pendiente, ¿no? Me metí a algunos talleres de literatura, escribí algunos cuentos. Y el tema de la novela me siguió dando vueltas, ¿no? Y algún día la retomaré, algún día la retomaré. Pero no la retomaba por una sencilla razón, ¿no? No había nada que retomar. Había que retomar la idea de hacer una novela, nada más. Todo lo escrito para mí no servía. Entonces, el motivo por el cual yo no abordaba nuevamente el proceso de creación de la novela era porque no tenía un tema y no tenía la principal motivación que para mí es el escribir una novela, que es tener algo que contar. Cuando tú tienes algo que contar o un grupo de cosas que contar, has hecho o estás en la situación inicial de un proceso creativo. Porque a partir de ahí podrás desarrollar tu creatividad y comenzar a armar una estructura a fin de que tu historia o tus historias tengan una columna vertebral, puedan ser entendidas en el transcurrir de un tiempo o en una mezcla de tiempos y finalmente hacer pues que tu historia por un lado sea creíble, transmite emociones, transmita lo que quieras decir y pueda ser pues considerada como una novela interesante. Finalmente encontré un tema que a mí me interesó, un tema que sin querer había estado siempre alrededor mío, me había, digamos, vinculado con él directamente, indirectamente,
y pensé que podía alrededor de ello crear una o varias historias que estén articuladas. El tema para mí fue la palabra juerga. Yo había trabajado mucho en bares, promocionando marcas de bebidas alcohólicas. Entonces para ello estaba muy ligado pues a situaciones divertidas, en mayor o menor medida, en distintos formatos, pero donde la palabra diversión era una constante. Entonces, asociando juerga con diversión, para mí ese fue mi tema inicial, ¿no? Y sobre ello efectivamente tenían la posibilidad de construir distintas historias, distintos personajes, que a su vez estos podrían tener alguna relación y entonces tener un hilo conductor, ¿no?